Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para entrevistar a la doctora Karina Ivette Verdín Amaro de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien nos visita para presentar la conferencia magistral La medicina tradicional y la lingüística. Le agradecemos infinitamente aceptar nuestra entrevista e iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Podría usted decirnos cómo concibe la relación entre los conceptos de cultura, sociedad y medio ambiente y qué importancia le adjudica a esa relación en cuanto a la investigación antropológica? Considero que la importancia es mayúscula porque no se podría estudiar fenómenos desde la lingüística si no se abordaran esos tres aspectos, sobre todo desde la lingüística antropológica, pero creo que desde cualquier ámbito de las ciencias sociales es necesario abordarlo, ¿no? O sea, puedo estudiar lingüística teórica y estudiar un fenómeno de morfología, pero sería como extraer una parte de la lengua y alejarla de lo que es la cultura, lo que es la sociedad y sobre todo lo que es el medio ambiente, que se ven reflejados en la lengua. Entonces es importante entender todos esos tres fenómenos para entender por qué la gente dice lo que dice. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales aportaciones de las ciencias antropológicas de México y América Latina en la actualidad? Supongo que hay muchas, pero la que más me ha impactado a mí es el hecho de poner el foco en las culturas aborígenes. Antes se estudiaban como un fenómeno pues de circo, pero ahora me parece que se trabaja con las comunidades, hombro con las comunidades, viendo sus necesidades, entendiéndolas como necesidades de la cultura y trabajando con ellas para que si quieren mejorar sus condiciones de vida, se haga y no obligarlas a hacer cosas diferentes. Me parece que eso ha sido muy importante, ¿no? O sea, ya no verlas como el objeto de estudio, sino como los sujetos del estudio y que participen como creadores de sus propios cambios, si es que así lo quieren, ¿no? La observación participante se me hace una herramienta que ha sido muy útil y que ayuda a entender ese proceso de acompañamiento y de alguna manera no es intervenir, sino empoderar a las comunidades con sus propias necesidades y con sus propios recursos, ¿no? Gracias. Y también desde su punto de vista, ¿cuáles son las temáticas más relevantes que las ciencias antropológicas deben abordar en el norte de México? Pues creo que lo que más me interesaría a mí sería lo de violencia de género, sobre todo en el norte, porque creo que en el norte fue donde se empezó a marcar o a resaltar esa necesidad. La violencia hacia las mujeres existe en México y en todos los países del mundo, pero me parece que aquí en el norte fue donde dijeron, aquí está pasando algo con las mujeres. Y creo que eso tendría que seguir abordándose desde el punto feminista y desde el punto antiespecista, porque creo que es importante. Las madres de la frontera fueron las que dijeron, necesitamos que nos ayuden, ¿no? Acabo de venir de uno de los simposios y está genial porque habla precisamente de eso, ¿no? O sea, cómo la violencia ataca a las mujeres, pero las invisibiliza. Y me parece que aquí en el norte eso es lo que hicieron. O sea, no ocurre solo en el norte, pero aquí es donde lo hicieron como visible, ¿no? Y creo que sería muy importante que sigan trabajando en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias. En relación con su trabajo, ¿podría mencionar algunas de las diferencias de los modos de comunicarse entre sí que tienen los huicholes y de los que carecemos los mestizos? Bueno, mi trabajo es sobre medicina tradicional, que empezó con la inquietud de por qué morían tantas personas en la sierra que tenían esta raza, ¿no?, de huicholes. A pesar de que vivían en comunidades rurales iguales que las personas mestizas, ¿por qué morían más que las mestizas, ¿no? Y entonces, junto con el equipo de trabajo del doctor Saúl Santos, nos dimos cuenta de que se comunican precisamente diferente. Entonces, la atención médica que buscaban con los profesionistas de la salud occidental
era diferente a la que buscaban con el chamán o el maracame, ¿no? Uno de los aspectos importantes es el silencio. Lo comentábamos creo que ayer tú y yo, ¿no? O sea, la necesidad de llenar ese silencio en nuestra cultura mestiza no es tan importante en la cultura wixárika. Hay que dejar espacios para meditar, para reflexionar sobre lo que me preguntan y luego contestar, para no decir cosas que no quiero decir, ¿no? Ese es uno de los puntos. Cuando la persona indígena wixárika llega a consulta médica occidental, el profesionista quiere que le responda inmediatamente. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿A qué vienes a consulta? Y la persona pues necesita un tiempo para reflexionarlo, ¿no? Otro punto importante es que en su atención tradicional de consultas médicas, el maracame o la maracame saben lo que el paciente tiene. No hay necesidad de preguntarle, porque para eso se prepara el maracame o la maracame. Tiene una preparación de muchos años, entonces cuando ve a la persona puede leer lo que se llama el ñerica, o sea, lo que tengo aquí enfrente. Entonces no necesita preguntarle. Entonces imagínate cuando llega la persona enferma a la atención occidental y le dicen, ¿qué tienes? Pues ¿por qué me preguntas si tú debes de saber lo que yo tengo? Tú debes de saber a qué vengo, ¿no? Porque así es como me atienden en mi cultura, ¿no? Entonces esas son diferencias que son muy importantes y que resultan en una atención médica occidental pésima para los indígenas wixárika, ¿sí? Me tocó ver así experiencias en la sierra, en Ocoto de la Sierra, donde la mujer llegaba callada con su bebé en brazos y la médica le decía, ¿qué tienes? Y la mujer callada y así inclinada, ¿no? ¿Tiene gripa tu niño? Y callada. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene calentura? ¿Qué le duele? Y la mujer callada. O sea, yo pienso ahora que lo que ella quería es que la médica viera, ¿no? O sea, que leyera su ñerica y supiera que tenía, ¿no? La médica se exasperó tanto que dijo, ay, pues le voy a recetar algo ya, para que se vaya. Y después me comentó la médica que, o sea, hasta le dieron ganas de matarla, porque estaba súper desesperada de que no le contestaba, ¿no? Y lo entiendo desde el punto de vista occidental. O sea, yo quiero que me respondan en cuanto te hago la pregunta, ¿no? Y si no educamos a los profesionistas de la salud occidental respecto a estas diferencias culturales, no solo en la lengua, sino en las diferencias culturales, es cuando vienen los problemas, ¿no? O sea, esta médica pudo haber esperado para que la paciente se sintiera en confianza y pudiera entablar un diálogo, ¿no? Pero sí, o sea, sí es una diferencia como muy grande y que no lo entendemos al entrar en contacto con la otra cultura. Y no solo con la cultura wixárika, sino con todas las culturas que son diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces esas son algunas de las diferencias que puedo marcar ahorita. La última pregunta es acerca de los programas de revitalización en los que sí está involucrada. Y ¿nos podría mencionar cuáles son los mayores obstáculos con los que se ha topado en el desarrollo de estos programas? Pues la experiencia ha sido, el equipo otra vez donde trabajo no era la intención de revitalizar, era hacer un diagnóstico, ¿no? Llegamos, el que me tocó a mí como en carne propia fue el Colorín, que es municipio de Nayar, en Nayarit, y solo hacer un diagnóstico de vitalidad lingüística. Pero al hacer ese diagnóstico la gente nos empezó a decir, oye, estamos perdiendo nuestra lengua y no nos habíamos dado cuenta y no queremos perderla, entonces queremos que nos ayuden para recuperarla, ¿no? Entonces ya fue cuando nos involucramos en los procesos de revitalización. Uno de los obstáculos era la misma gente, porque me parece que el gobierno las ha educado, no sé si sea la palabra correcta, a recibir sin dar nada a cambio. Entonces esperaban que el equipo de la universidad les ayudara, no, que les diera la manera de recuperar su lengua, pero sin hacer nada a cambio. Y ese es un problema muy grande, porque entonces estamos dando cosas que no se están procesando, ¿no? Entonces ese era un problema. Otro problema era pues los recursos.
de apoyo, ¿no? O sea, no teníamos apoyos económicos, había que buscar un montón para encontrar un apoyo. Y lo que hicimos al final fue hablar con la gente de la comunidad y decirle, es su problema y ustedes tienen que resolverlo. Nosotros vamos a acompañarlos en esa resolución del problema, pero ustedes tienen que hacerlo. Y la gente dijo, pues sí, tienes razón, o sea, es nuestro problema y nosotros tenemos que ver la manera de resolverlo. Y pues les agradecemos que nos apoyen en ese proceso, ¿no? Y entonces ahora lo que está pasando es que tenemos personas que están colaborando como profesores de lengua, pero dentro de la misma comunidad. Y eso hace que se enriquezca mucho el proceso de revitalización. O sea, ya no es de la gente exterior que va cuando tiene tiempo, cuando tiene recursos. Ya es ahí mismo. Les hemos ayudado con la experiencia de la enseñanza de lenguas extranjeras, cómo podrían hacerlo, y han creado sus propios métodos también, ¿no? Entonces ese es otro de los obstáculos que tuvimos, y pues me parece que esos son los más graves. El hecho de que el gobierno o el sistema insistan tanto en que sean Wixárikari, pero a la vez les insiste a que cambien su mentalidad, creo que también ese es un problema, ¿no? O sea, sí, te voy a dar el apoyo de gobierno mientras seas Wixárika, pero pues prepárate y aprende inglés, porque si no, pues de qué vas a vivir, ¿no? Entonces es ese lenguaje de dos caras, ¿no? Yo como gobierno te llevo tu apoyo, pero te hablo en español. Y no le pido que haya traductores, o sea, que sería lo ideal, ¿no? Que yo si hablo español, pues pido traductores a la lengua indígena, pero no hay. O sea, está ese doble discurso siempre de que sí, hay que apoyar a la lengua indígena y todo, pero resulta que en la práctica ocurren otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le da importancia la propia comunidad a su lengua cuando quienes tienen el poder no se lo dan? Creo que ese es otro obstáculo. Pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias por la invitación, Ana.